estudio del Evangelio escrito por el apóstol Juan, encontramos en el capítulo número 2 el primer milagro que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la región de Galilea, para ser más específico, en Caná de Galilea. Es por ello que hoy vamos a partir de hoy, subtitulamos esto como Jesús en el milagro de Caná. Y primero vamos a ver el milagro de Caná en su sentido significativo. De acuerdo a lo que es el milagro, pues tenemos que ir aplicándolo. Los milagros de Jesús se deben de aplicar en lo que se refiere. Y aquí vemos claramente que es un cambio, es una conversión, lo que hace el Señor Jesucristo de convertir el agua en vino. En este caso un vino no como el conocido en la actualidad, sino un vino que se basaba más en lo que es el fruto de la vid. Era más parecido al jugo de la uva, no tanto tampoco, no como lo conocemos. No. Lo que sí es de que no tenía alcohol, pero sí estaba de alguna forma fermentado para la ocasión. Había distintos vinos para la ocasión distinta, en este caso es para unas bodas, y para otro tipo de eventos pues había otro vino y así. De acuerdo al grado de fermentación, pues las personas sí se podían llegar a emborrachar sin que contuviese alcohol. Hoy el vino pues sí tiene 34, 36, 38 grados de alcohol. En ese tiempo era por la fermentación que se hacía. Pero vemos como este milagro de la conversión del agua en vino solamente puede hacerlo Dios, quien es el que crea, el que crea la materia, el que puede transformar. Y de alguna forma, no de alguna forma, digo, el aspecto significativo de esto, digo, el aspecto espiritual de esto es la conversión que hace en cada cristiano. Nos convierte de la vana manera de vivir a una vida con esperanza, a una vida con promesa, a una vida de que si antes éramos hijos de perdición, hoy somos hijos de Dios. Si antes éramos generación de serpientes, hoy estamos dispuestos para una generación que muere en el cielo. En fin, todo ese cambio que hace Jesús en nosotros, en nuestra vida, a través de su palabra, lo vemos reflejado en este primer milagro de Caná. Por eso le hemos titulado así, Jesús en el milagro de Caná, y como primer punto es el milagro de Caná en su sentido significativo, con referencia a lo que es el milagro, conforme a lo que es el milagro que se refiere a una conversión. Dice el capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué ponemos conforme al milagro? Porque obviamente la palabra o la expresión al tercer día tiene mucho significativo dentro del cristianismo. Al tercer día han sucedido grandes eventos, grandes milagros, grandes cosas maravillosas. Al tercer día resucitó el Señor Jesucristo, que esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Al tercer día todo ser humano despierta, al tercer día todo ser humano abre los ojos, al tercer día todo ser humano queda liberado de la esclavitud, si es que quiere, si no quiere pues va a seguir en esa situación. Hablando de la numerología bíblica, tiene un gran significado el tercer día. De ahí que tiene que ser conforme al milagro. Como el milagro es la conversión, es decir, el cambio de agua hacia vino, así también nosotros el cambio de seres humanos, de creados por Dios, hay un cambio, que ya no somos creados por Dios, hoy somos hijos de Dios. Ese es el cambio que hay, esa es la conversión que hace Dios en nosotros, eso es lo que hace el Señor Jesús. Por ello, al tercer día tiene un gran significativo, o significa mucho para lo que es la fe cristiana, para lo que es la palabra de Dios. Viendo las situaciones por allá en el libro de Génesis 42, Génesis 42, versículo 17 y versículo 8, al tercer día se da la liberación de todo aquel que quiera. Dice ahí Génesis 42, 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, esto es José a sus propios hermanos, los puso juntos en la cárcel por 3 días porque les faltaba el hermano más menor, y él lo que quería era que viniese el hermano menor para conocerlo, porque era el que más sentía afecto por él, por ser el menor es el más cuidado, el más protegido. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Y es lo mismo que nos dice la palabra, y es lo mismo que es en la actualidad. Dios a través de su palabra nos dice, al tercer día, si haces esto, es decir, al tercer día de que has sido convertido, al tercer día, si haces esto vas a vivir, y si no, pues entonces por decisión propia no vas a tener una vida eterna. Por ello, el tercer día tiene gran aplicación para todo lo que es la fe en la palabra, para todo lo que es la fe en Dios. Por ello, cuando estamos estudiando aquí en Juan capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron las bodas de Caná,
tenemos que aplicar bien correctamente lo que significa el tercer día de acuerdo al milagro que se está efectuando o que se va a efectuar cuando el milagro. ¿Por qué? Porque dice así lo dice capítulo 2, versículo 11, este principio de señales, y la palabra señales en el griego se puede aplicar bien prodigios, se puede aplicar bien también como milagros. Este principio de milagros o de señales o prodigios hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por ello, al tercer día es la liberación, al tercer día es la promesa, dice el Evangelio de Mateo, escrito por Mateo, capítulo 26, versículo 61. Mateo 26, versículo 61 dice la palabra de Dios así. Que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Una promesa que el Señor Jesucristo había hecho, que pocos le entendieron, los principales sacerdotes, los líderes, los fariseos, los saduceos, aún sus discípulos no entendieron esta frase que Jesús había explicado, había dicho, que derribaran el templo y en 3 días lo iba a reedificar, y no se refería al templo físico, porque luego fue la recriminación de los judíos. Si en 40 años no se ha podido construir, no se ha terminado este templo, tú quieres que lo tomemos en 3 días y tú en 3 días lo vas a edificar, pues tildaban a Jesús de loco, pero porque no entendían el aspecto espiritual de lo que estaba diciendo. La Biblia tiene que tenerse, o tiene que sentirse, o tiene que conocerse en toda la aplicación espiritual. No es un libro literal, es un libro que se tiene que aplicar, que se tiene que interpretar, que se tiene que conocer a fondo. Y solamente para ello se necesita escudriñar, estudiar cada palabra, cada frase, cada coma, cada signo de interrogación, cada signo de admiración, cada 2 puntos y seguido. Todo lo que viene aquí en la Biblia tiene uno que aplicarlo y estudiarlo y entenderlo de la manera que Dios, a la mente de Dios, no a la mente del ser humano, no al entorno del contexto del mundo, no al entorno de las épocas en que estamos viviendo, sino al entorno de lo que Dios lo está dando. Y si entendemos a Dios, que Dios es eterno, Dios no tiene tiempo, para Dios no hay pasado, presente y futuro. Entonces Dios lo está diciendo en este momento, y así es como puede uno llegar a una mejor comprensión de la palabra de Dios. Al tercer día se da el cumplimiento, dice Lucas capítulo 24, versículo 6 y versículo 7. Lucas 24, versículo 6 y versículo 7. No está aquí, le dice el ángel, aquel que había llegado a la tumba de Jesús, hacia aquellas mujeres también que habían ido a buscar al Señor Jesucristo para prepararlo, porque obviamente a Jesús lo descolgaron de la cruz sin haberlo limpiado, sin haberlo preparado. La costumbre judía era untarlo con aromas, con especies aromáticas, como hoy se puede mencionar la preparación de un cuerpo, de un cadáver. A Jesús lo descolgaron, faltando 1 hora para las 6, que a las 6 empieza el día judío, creo que sigue todavía. A las 6 de la tarde el viernes empezaba para ellos el sábado, y el sábado es día de reposo absoluto, total, no se podía hacer nada, y no podían dejar a Jesús crucificado ahí. Entonces lo descuelgan de esa manera, ensangrentado, todo con las heridas, y lo llevan, lo ponen a un sepulcro nuevo, lo echan solamente en una sábana. Por eso el primer día de la semana, es decir, pasando el sábado, el día de reposo, que es pasando el sábado, viene el domingo, y muy temprano fueron las mujeres, María Magdalena, fueron para preparar al Señor, llevaron las especies aromáticas para prepararlo, para ungirlo, para que durase más tiempo el cuerpo y para limpiarlo, de acuerdo a lo que es. Pero cuando llegaron, la piedra estaba quitada y Jesús ya no estaba. Por eso les dice aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y se dio la promesa, es decir, al tercer día se da la liberación. Al tercer día es la promesa, y al tercer día es el cumplimiento, y al tercer día también es el milagro, y al tercer día es la parte medular de lo que es el Evangelio, es al tercer día se da ahí. De ahí que estamos analizando el tercer día, porque así empieza el relato del milagro, el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo en la región de Galilea. No fue el primero que hizo, pero fue el primero que hizo en la región de Galilea, en Caná de Galilea, para ser más preciso y exacto, de acuerdo a lo que menciona la Biblia. Es la parte medular, el tercer día es la parte medular de la fe cristiana, porque es cuando resucita el Señor, es cuando se da el milagro, y es cuando gracias a ello, todos aquellos que creemos que todo esto es cierto, gracias a ello, entonces tenemos esa esperanza, tenemos esa convicción de que así como Él fue resucitado, seremos resucitados para vivir al lado de Dios, como ya ha pasado. Ya fuimos
cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados, morimos al pecado, hemos resucitado, es decir, andamos en nueva vida, debemos andar en nueva vida, debe haber un cambio, debe haber una conversión, y esto solamente lo puede hacer Jesús. Y precisamente este primer milagro de Caná, a eso se refiere, al milagro de la vida eterna, de dejar la imperfección. Cuando vayamos a leer ahí, que cuando Jesús les ordena que llenen las tinajas para la purificación, para la limpieza, nos damos cuenta que son 6, y empieza nuevamente a ampliarse la numerología bíblica. 6 es imperfecto, el ser humano es imperfecto, necesitamos perfeccionarnos, solamente Jesús lo puede hacer. ¿Y cuándo se da? Cuando hay un cambio, cuando hay una conversión, cuando nos hemos bautizados. De ahí no vivimos una vida perfecta, sino que Jesús nos va perfeccionando día con día, porque seguimos teniendo errores, seguimos teniendo pecados, pero la sangre de Jesús nos sigue limpiando de todo pecado. Y cuando nos sigue limpiando de todo pecado, es decir, cuando hacemos la comunión, lo que hayamos hecho en la semana, pero el domingo hacemos la comunión el primer día de la semana, entonces volvemos acá nuevamente de la misma posición y la misma manera en que fuimos sacados del agua. Pero si no comunamos, si no hacemos eso, si no seguimos participando de esa comunión, pues los pecados se van acumulando, y el día que seamos juzgados, no vamos a ser juzgados por los pecados pasados, sino por los pecados que hemos hecho después de que hemos sido bautizados. Tenemos la opción de quedar limpios nuevamente, cuando participamos del fruto de la vid cada primer día de la semana. De eso es lo que nos va perfeccionando, no nuestra vida. Si hay un cambio de pensamiento, de sentimiento, de emociones, sí lo hay, pero no cambiamos de forma radical de un segundo, de un día para otro, sino cada día nos vamos arrepintiendo de cosas pasadas, cada día nos vamos haciendo mejores a lo que Dios dice, y solamente se puede hacer mejor cuando vamos estudiando, escudriñando y viendo lo que Dios quiere de nosotros a través de su palabra, porque por nosotros mismos no podemos saber lo que a Dios le agrada, porque nuestras mentes, nuestras ideas, mientras vivamos aquí en el mundo, entonces vamos a tener gustos de aquí en el mundo, vamos a tener ideas de aquí en el mundo, pero Dios no vive en este mundo, Dios no es materia, Dios no es vive aquí, sino Dios vive en el cielo y quiere que estemos allá, y para eso nos ha dejado su palabra, para que hagamos su voluntad y de esa manera lleguemos a su presencia. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y conoce al cumplimiento el milagro y la parte medular del Evangelio, porque el Evangelio son 3 partes, la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero, como dice Pablo en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, si Jesús no hubiese resucitado, pues vana es nuestra fe. Seguimos todavía con la vida pasada, pero tenemos esa convicción de que Cristo resucitó, y por eso estamos convencidos de lo que Dios ha hecho, ha preparado para todos nosotros. Y es aquí como vemos que el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo en la tierra, en la región de Galilea, en la tierra de Caná, se refiere precisamente a la conversión. Y para poder entender todo este relato tenemos que ir paso por paso. Y hoy vimos el milagro de Jesús en Caná en el sentido significativo. Dios les bendiga.